¿Revisaron la guía? ¿Tuvieron algún problema con algún ejercicio que quieran revisar? El primero, profesora, fue difícil. Fue difícil el primero ya. Voy a proyectar la guía para que podamos ir revisando todo. Profesora, Cuéntame. igual le quería decir que hay algunas compañeras que están sin luz en sus casas. Por eso Ya. no se van a conectar. Ah, sí, me imagino. De hecho, hay varios sectores de Curicó sin luz en este minuto. Sí, por eso. Ya. ¿Los talleres alguien tuvo problema para enviarlos o no? ¿Sabe usted algo de eso? Por lo menos con mi grupo sí lo pudimos enviar. Ya. No sé, tengo varios, por no decir muchos. Correitos tengo el de... que había descargado unos, a ver. Me llegó el trabajo de Nayaret Ormazábal, Francisca Fernández, Catalina Torrealba, Belén Araya. Tengo el de Berito Rojas, Carla González y Javiera Calderón veo aquí. Tengo además... no, aquí no tengo ninguno. Y en el otro correo... no, esos serían. No tengo más, chiquillos, tan poquitos son. No sé si algún otro grupo lo habrá enviado, chiquillos, y no ha llegado por lo menos. Profe, yo se lo envié también Ya, ¿de qué correo me lo envió para revisarlo, porfa? del la U, No, de no, la su nombre, universidad. su nombre. Sofía Devia. Ya, déjenme buscarlo porque puede ser que como es primera vez aparezcan los no deseados, por ejemplo. A ver, esperemos un poquitito, porfa. Correos no deseados. Sofía Devia, aquí están los no deseados. Los vamos a entonces a mover a la carpeta. Entrada. ¿Ya quién más, tío? Profesora, nosotras Dígame. también le enviamos nuestro trabajo. Cuénteme. Lo mandó Paola Borigoitía. Paola. La Paola, yo tenía el correo de la Paola. Pero no. ¿A dónde lo mandó Paola? Al Hotmail, creo, en la mañana. A ver. La mañana descargué 4 y ahora... tía. Como estamos recién partiendo hasta el primer taller, tengo Catalina Belén, Javiera Calderón, Carla Paola González, Berito Rojas, Sofía Devia, que apareció ahora, ¿no? Y Belén Araya, Catalina Torrealba, Francisca Fernández, Nayari Ormazábal, que no, hoy día en la mañana no. A ver, déjeme revisar nuevamente los no deseados, que podría ser el problema. No, chiquillas, saben que no los tengo. Voy a preguntarle, profesora, porque me dijo que sí lo mandó en la mañana. Ya, porfa. Sí, porque yo en la mañana estuve revisando. De hecho, habían 2 grupos que me lo habían mandado sin archivo adjunto y les estuve comentando. Ya, su correo era romitorres@hotmail.com. ¿O falta algo? Romy Torres Díaz. Ah, ya, entonces eso es, no pusimos días. Pues se fue a otra persona el correo, entonces. Ya, profe. Ya, reenvíemelo entonces. No sé qué otro grupo más, chiquillo. Ya. Porque yo todavía, como es el primer taller, no sé cuántos grupos son, cosas como esa. Ya, entonces porque yo ya después, si a alguien se le olvida adjuntar el archivo o alguien no lo envió, yo le puedo recordar, pero por hoy tienen que ayudarme a ver en el fondo que estemos todos. Como les comentaba, yo no tengo tampoco la lista muy oficial de su curso, hay como un problema ahí con el tema de tener bien claro quiénes están inscritos. Y como estamos todavía en la primera etapa, puede haber alguno que no haya inscrito ramos aún. ¿Ya? Sí, no tengo nada más, solo que es lo que les mencioné. Y me suena que son pocos. Ya deberían faltar unos 2 o 3 por el número de estudiantes que asumo que hay, ¿ya? Así que
Si alguien tiene diferencias, para que me cuente, ¿ya? Estábamos en esta guía. Bien, y me preguntaba por el número 1. En un estudio estadístico, ¿es posible siempre acceder a toda la población? ¿A eso se refiere o al ítem 1 completo? No, profesora, me equivoqué, yo hablaba del taller. Ah, pero revisemos el taller. No hay problema. Ya, déjeme buscar acá. Dame un segundo para proyectarlo porque tampoco tengo tan en memoria la pregunta. Ah, ok, ya. Es parecida al 2 de la guía en el fondo. Ya. Tratemos de proyectarlo. Eso que está ahí, ¿cierto? Eso. ¿Sí? Sí, profesora. Ya. Bien, entonces dice, en grupos de 4 o 5 estudiantes, considerando la siguiente población, ¿cómo obtendría una muestra que sea representativa? Explique detalladamente su método. Ya. Bien, para que la muestra sea representativa, usted podría, por ejemplo, haber enumerado los cuadritos, creo que son 100. Sí, creo que son, sí, son 100, 10 por 10, 100. Ya, entonces podría haber enumerado estos cuadritos del 1 al 100 y con un muestreo aleatorio simple, por ejemplo, en una tómbola o en una bolsita con papelitos numerados del 1 al 100, extraer de forma aleatoria, no sé, 50, por ejemplo. Esa es una forma ya de obtener una muestra representativa, ¿ya? O haber separado estos cuadritos, los grises y los blancos, ¿ya? Y se hubiese percatado que los blancos son 30 y los grises son 70, ¿ya? Por lo tanto, no sé, sacar la mitad de los blancos y la mitad de los grises. Y con eso ya también tiene un muestreo representativo. Ahora, ¿cómo saca la mitad de los blancos y la mitad de los grises? Puede numerar los blancos del 1 al 30 y los grises del 1 al 70. Y lo mismo, en una tómbola, sacar la mitad de estos, que serían 15 blancos, y sacar 35 grises. Y con eso también es representativo. Eso sería por estratos. O podría haberlo hecho por conglomerado, por ejemplo, separar por columnas y sacar tantos por columnas, cosas como esas. Por ejemplo, 2 de cada columna, un ejemplo. ¿Ya? Esos son muestras representativas. Ahora, si usted me dice, ¿y eso me asegura una muestra representativa? No, pero son estrategias que están más cercanas a ser representativas a que solamente yo las mire y las escoja de forma al gusto mío en el fondo, de forma intencionada. No sé si se clarifica la idea, chiquillos. Bien, ¿alguna otra duda, chiquillos? Ya que no sé si se comprendió o no. Profesora, Cuénteme. nosotros, o al menos en mi grupo, cuando ¿Mm? trabajamos en el taller, en el primer ejercicio, para poder sacar la muestra representativa, lo que ¿Ya? hicimos fue trabajar tanto los cuadritos blancos como los cuadritos grises como estratos y sacar la misma cantidad de manera aleatoria, enumerando, pero no sacamos específicamente la mitad de cada estrato, sino que 10 de cada uno. 10 de cada estrato. Exacto. Considerando los cuadritos blancos un estrato y los cuadritos grises un segundo estrato. Eso es casi correcto. Porque en el fondo los cuadritos blancos son menos que los cuadritos grises. Ya, ahora, eso también es representativo, por si acaso, es más representativo que sacarlo de forma mirándolos. ¿Ya? Si el punto es que en alguna parte usted tiene que colocar algo que sea aleatorio y no que usted los miró y los cogió. No ¿Ya? sé, sí, en cuanto a la numeración y el elegirlo, era al azar. Claro, si el tema es que sacó 10 de cada uno. Y eso por eso le digo, de esa respuesta el 90% es correcto. El 10% que le falta es la diferencia de que en el fondo los estratos no son iguales. Pues no tenemos 50 blancos y 50 grises. Tenemos bastante más grises que blancos. ¿Sí? Sí, lo entiendo. Sí, ese sería como
el único reparo. Bien, ¿alguna consulta de este taller, chiquillos, o de la guía antes de comenzar con la materia de hoy? Profesora, Cuénteme. la verdad es que sigo sin entender el ejercicio. Ya. En el fondo, a ver, si yo lo contextualizo en algo más concreto, ya, porque en el fondo dice que esa es una población. Pensemos que los blanquitos son, no sé, hombres y los grises son mujeres, por ejemplo, ¿ya? Y en el fondo yo quiero obtener una muestra representativa de los hombres y de las mujeres respectivamente porque, por ejemplo, no sé, quiero saber sus preferencias por un deporte o sus preferencias por una asignatura o sus preferencias, quiero hacer un estudio con ellos, ¿ya? Entonces, en el fondo yo quiero saber o quiero abrir una cafetería en la universidad, por ejemplo, que este fuera el curso de ustedes, ¿ya? Quiero abrir una cafetería, entonces quiero saber en el fondo la opinión de ustedes, qué plato les puedo ofrecer, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué debería hacer yo? Ya, tengo en un grupo los hombres, las mujeres. Dijimos los blanquitos van a ser los hombres, los grises van a ser las mujeres. Ya. Entonces, ahora yo quiero tener una muestra representativa y por eso debe ser proporcional idealmente a la cantidad de la población, si yo lo hiciera por estratos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a sacar a la mitad de las mujeres y la mitad de los hombres, para no acceder a toda la población, que es muy caro, porque a lo mejor, no sé, quizás los voy a invitar a degustar mis platos, por ejemplo. Me sale caro invitar a los 100. Entonces pensemos que voy a invitar a la mitad, 50. Pero para eso voy a invitar a la mitad de las mujeres y la mitad del hombre, por ejemplo. ¿Sí? No sé si... Ya, sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Bien. Sí, muchas gracias. Ya. Entonces esa es como la idea en el fondo, o pensar cuando tenemos cuadros grises, cuadros blancos, en el fondo la idea era pensar dos categorías disjuntas y entre comillas lo más rápido que se me ocurrió es hombres mujeres, pero podría ser, no sé, pues un aparato que esté bueno, un aparato que esté malo, por ejemplo. ¿Ya? No sé, cosas como esa. ¿Ya? Eso. ¿Más dudas de este taller o de la guía, chiquillos, antes de comenzar lo que tenemos para hoy? Profesora, yo tengo una duda respecto a la guía. Ya, cuénteme. Por ejemplo, donde dice se desea determinar los hábitos de alimentación típicos del alumno de la universidad, de cierta universidad. Ya. Y, por ejemplo, Esto sería, espéreme, ¿de qué número de ejercicio, disculpe? es en el tercer ítem, el 1. Se desea determinar los hábitos alimenticios típicos de los alumnos de cierta universidad, ¿ya? Sí, ahí tengo, por ejemplo, yo puse que los alumnos que comparten un departamento, eso no sería representativo, ¿verdad? Porque no tiene que ver como con los hábitos de alimentación. Ya, ¿Es porque así? dice, ¿Esa es que lógica o no? espéreme, porque dice, se desea determinar los hábitos alimenticios típicos de los alumnos de cierta universidad. Entonces, mi población vendría siendo los alumnos de la universidad, pues. Como genérico, como toda la universidad en el fondo, desde el punto de vista de los alumnos, sin considerar administrativos, profesores, los alumnos de la universidad. Pero pensemos en la universidad de nosotros. Son, no sé, pues cuántos alumnos serán, muchos, ¿sí? Entonces, ¿por qué esa muestra no es representativa? Porque hablamos de ciertos compañeros de departamento nomás, pues. Claro. ¿Sí? Y a veces uno se empieza como a mimetizar con el compañero de departamento, entonces el compañero de departamento comía pura lechuga y yo como que me tiento y empiezo a comer lechuga con él, pero obviamente no es representativo de toda mi universidad, pues. Ah, ya. Después, el de la especialidad de salud pública, ¿será representativo? Ahí tenía la duda porque, bueno, en la salud pública pueden haber como enfermeros, nutricionistas, de Claro. todo. Ya, Pero, y ellos tendrán, deberíamos asumir, ¿ya? Obviamente estamos generalizando, no es que todos los casos, porque además que conocemos a alguien que no cumple esa característica, pero al trabajar en salud pública deberían ser más conscientes de lo dañino que es comer grasas, por ejemplo. claro, Ya, entonces tampoco es representativo, po, claro. ¿ya? Los alumnos que participan en selecciones deportivas. Yo Si creo hace que deporte, debería ser representativo, diría yo, porque tienen que tener como un hábito saludable, me entonces, imagino. ¿es representativo o no es representativo? Sí, es representativo. No es representativo. No es representativo tampoco. Tampoco. Esa es como Porque la duda que tenía. Tampoco, porque en el fondo el alumno al hacer deporte y al estar en una selección deportiva, quiere decir que él hace deporte de forma muy permanente, ¿ya? Frecuente, periódica y permanente. Y al estar en una selección deportiva, se supone que él hace un deporte quizás de mayor intensidad. Por lo tanto, también es más consciente de la comida saludable. Entonces, no me representa, po. No nos representa. Si en el fondo, yo no sé si estaré muy equivocada, pero uno va a la cafetería y en la universidad es muy común que se coman completos, por ejemplo.
¿Sí? Y la muestra 4 dice alumnos inscritos en una clase obligatoria de matemática, ¿ya? No es que sea la 4 100% representativa, pero podría ser de esas 4 la más representativa, porque la clase de matemática es obligatoria. Entonces yo ahí podría tener alumnos, como es obligatoria, no los escogí, porque los que hacen deporte en una selección es voluntario y tienen inclinación al deporte. Los que escogieron la carrera de salud pública también. Mientras que si la clase de matemática es obligatoria, podrían haber alumnos con distintas tendencias. Ah, ya. ¿Sí? Ahora sí me queda un poco más claro. Ya, ahora, ¿es más representativa? ¿Es 100% representativa? No, porque quizás tampoco fue escogida al azar y habría que ahondar un poquito más, ¿ya? Ah, ya, profe. Y con toda la otra es así, ¿verdad? Sí, y no Analizar como de modo necesariamente general. usted tiene que escoger una, por si acaso. Es solamente esta guía, no tiene, entre comillas, respuestas correctas, sino que solamente es para un tema de análisis. La guía, si se fija, es como en qué caso esto sirve más, en qué caso sirve menos, es solamente para comprender un poquito los conceptos de la estadística. Ah, ya, profe. ¿Ya? Muchas Si nos gracias. vamos al número 2, donde dice estudiar el ingreso per cápita de los habitantes de una comuna, y yo me paro en la plaza, ¿ya? Por ejemplo, pensemos en la plaza de Curicó, quizás no sea representativa, porque en el fondo va a depender a la hora que me pare en la plaza, y las personas que transitan en la plaza podrían ser los que trabajan en los bancos que están por ahí cerca o en el comercio, por lo tanto podría no ser representativo. Que yo me pare en la feria libre tampoco no es representativo, porque en el fondo me paro solo en un lugar. Las personas que van a la feria libre tienen ciertas características, ¿ya? Transeúntes masculinos de un paradero concurrido a la comuna tampoco, porque estoy dejando toda la fuerza de las mujeres que trabajan, también está quedando fuera. Encuesta telefónica, siguiendo las páginas blancas de la guía telefónica, ¿ya? Quienes tienen teléfono y aparecen en las guías blancas también tienen cierto perfil. Hoy en día, en general, es un público más adulto, digamos, más mayor. Las personas en general, las personas más jóvenes no tienen teléfono de red fija, ¿ya? Por lo tanto, de esas muestras ninguna es representativa. Ya son solo muestras. Ahora, ¿cómo yo podría hacer que esta muestra fuera más representativa? Si quisiera hacer ese estudio que ahí aparece, podría pararme en la plaza y en la feria y en el paradero de micros y hacer la encuesta telefónica. ¿Ya? Pero por separado en sí no son representativas, porque van sesgadas a un público puntual. Ah, ya, profesora. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra consulta de la guía, chiquillos? Si es que puede revisar el ítem 4 rápidamente. Sí, por supuesto, si esa es la idea, donde ahí se determine si los siguientes muestreos son o no probabilísticos, ese, Sí, ya. Que sea probabilístico en el fondo es que tenga que ver con el azar, ¿cierto? Que no es una muestra manipulada ni a conveniencia, esa es como la idea. Entonces dice, se realiza un test de sabor de unos nachos y una salsa a personas que ingresan a un supermercado entre las 11 y las 12 de la mañana, ¿ya? Bueno, los supermercados tienen súper estudiado quién entra a las 11, entre las 11 y las 12 de la mañana, no es el mismo público que va de 4 a 6 de la tarde, por decir algo, ¿ya? Por lo tanto, ¿es probabilístico? No, no es probabilístico, ¿ya? Siempre el probabilístico tiene que ver con cosas como las tómbolas, los programas aleatorios, los software aleatorios o los papelitos enumerados en donde la influencia del humano es nula, ¿ya? Porque en el fondo estamos hablando de que las bolitas numeradas de la tómbola son todas iguales, del mismo color, de la misma forma, el mismo tamaño, y en el fondo giran y yo no intervengo. Yo intervengo a lo mejor porque detuve la maquinita, digamos, pero sobre la pelotita en sí yo no tengo intervención, ¿ya? Por ejemplo, no sé, en la ferretería se sabe que temprano en la mañana, entre, no sé, pues si la tienda abre 8:30, 9, 10, van siempre los maestros a comprar. Eso está como estudiado, ¿ya? Entonces con los supermercados pasa lo mismo. Después dice, un computador selecciona aleatoriamente los números de matrícula de 100 alumnos de una escuela para preguntarles por sus pasatiempos. Eso es totalmente aleatorio probabilístico, ¿ya? Porque en el fondo lo hace el computador, el humano no tuvo intervención, ¿ya? Y el número 3 dice, para recolectar información sobre la preferencia de juegos de mesa de los niños de una escuela, se encuesta a los alumnos que durante un recreo estaban sentados en la cafetería, ¿ya? Evidentemente, si el alumno durante un recreo está sentado en la cafetería, tiene tendencias y gustos distintos a un estudiante que estaba jugando fútbol en el patio, ¿ya? Tiene tendencias distintas de un alumno que estaba jugando en el celular en línea con unos amigos, ¿ya? Por lo tanto, yo ya el hecho de ir a la cafetería en un recreo y tomar encuesta a los alumnos que estaban sentados, ya lo estoy sesgando, ¿ya? ¿Cómo se podría hacer? Entrevisté a los alumnos, no sé, veo todas las actividades. Algunos alumnos juegan, otros van al baño, otros están en el computador, otros están conversando, no sé. Veo todas las actividades y de cada actividad recopilo un número de personas de forma aleatoria. Eso sí, pero si yo solamente me dirijo a los que están sentados, eso no es probabilístico. gracias, profe.
Profe, eso serían como muestreos entonces por conveniencia, digámoslo así, porque si yo elijo de ir 11 a 12. Sí, es a conveniencia, justamente. ¿Qué es lo Ah, que se quiere como mostrar aquí, chiquillos? Que en general nosotros cuando hacemos un estudio que en algún minuto a todos les ha tocado hacer o en el colegio o para lo que sea, de repente uno ha hecho una encuesta, aunque sea básica, siempre es a conveniencia. Po. Uno nunca lo hizo aleatorio, digamos, nunca lo hizo, por decirlo de alguna forma, de forma correcta. ¿Ya? O por ejemplo, no sé si ustedes cuando eran alumnos, el profesor escogía con un lápiz, voy a cerrar los ojos y con el lápiz indica a un estudiante. Tampoco eso es probabilístico, también es por conveniencia, porque en el fondo yo coloco el lápiz siempre en los del medio. Entonces, para hacer algo que realmente sea aleatorio, es bastante más complejo, ¿ya? Es bastante más caro, tiene otros factores que influyen, ¿ya? Por lo tanto, cuando usted haga, no sé, su tesis de grado, o por ejemplo nosotros de repente hacemos un artículo de investigación, también hacemos la muestra conveniencia. ¿Ya? Porque, no sé, vamos a los colegios y entrevistamos a ciertos profesores para saber, no sé, pues, cuáles son los contenidos que más le cuestan a los estudiantes, por decir algo. Sí, pero yo fui al colegio que me convenía, entre comillas. Sí, no fui al colegio, no saqué una muestra aleatoria de todos los colegios de la comuna y después los, no sé, los clasifiqué, qué sé yo, de acuerdo a lo rural urbano o de acuerdo a los niveles socioeconómicos de la comunidad educativa, por decir algo. Es como, eso no se hace, sino que uno va a los colegios, hace un cierto estudio, pero termina siendo más cualitativo, ¿ya? Es como eso, es como en el fondo enfocarse en que hacer un estudio que sea realmente estadístico, representativo, con todas las características que eso conlleva, es bastante más complejo. Bien, y parece que por ahí estamos, porque sí, revisamos un poquito cada uno. Ya, bien, vamos a comenzar, chiquillos, con lo que tenemos para hoy. Segunda clase. Bien. Ahí estamos entonces. Ahí sí. Bien, entonces lo primero comenzamos con la revisión de la guía 1, que ya lo hicimos. Y el objetivo de la clase de hoy, chiquillos, es clasificar variables estadísticas, ¿ya? Entonces, como bien acotado lo que vamos a hacer hoy día, solamente clasificar las variables estadísticas, ¿ya? Esto parece que lo revisamos la semana pasada, me suena, no estoy tan segura, ya. Dice, los orígenes de la estadística se han encontrado pruebas de recogida de datos sobre poblaciones, bienes y producción en la civilización china aproximadamente 1000 años antes de Cristo, en la civilización sumeria y en la egipcia, ¿ya? Es decir, desde hace bastante tiempo que en el fondo nosotros necesitamos ordenar datos, ¿ya? Recoger datos, organizar estos datos, ¿ya? En la Biblia, en el libro de Números, aparecen referencias al recuento de los israelitas en edad de servicio militar, ¿ya? Es decir, también en el libro de los Números, es decir, un libro antiguo. Un censo se supone que motivó el viaje de José y María a Belén, según el Evangelio, ¿ya? Por lo tanto, por lo menos en la estadística ya tiene, bueno, 1000 años antes de Cristo, aquí por lo menos 2000 más. Después dicen, los censos propiamente dichos eran ya una institución en el siglo IV a.C. en el Imperio Romano, ¿ya? Los censos son una cosa como un hábito clásico en el fondo, porque nos hablan de las poblaciones, de las características de la población, y siguen siendo hasta el día de hoy un tema en la estadística, ¿ya? Ustedes recordarán que el último censo en Chile fue un fracaso, ¿ya? Por lo tanto, siempre ha sido un tema, cómo contamos a las personas de un lugar X, de un país en este caso, y cómo cuantificamos su calidad de vida, etcétera. ¿Ya? Bien. Y aquí tenemos la división clásica entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Ya? La estadística descriptiva tiene como fin presentar resúmenes de un conjunto de datos y poner de manifiesto sus características. Mediante representaciones gráficas, no se plantea extender las conclusiones a otros datos diferentes o a una población. Es decir, yo con la estadística descriptiva lo que se busca es, tengo muchos datos, no sé, el censo de los chilenos, ¿ya? En el fondo tengo una infinidad de datos y lo que se busca es caracterizar a la población, en este caso a los chilenos. Conocer cuántos viven en una buena situación económica, cuántos, no sé, se tienen, qué sé yo, se reconocen como de una cultura indígena, cosas como esas. Es decir, yo doy características de la misma población que yo encuesté. En el fondo, esa es la estadística descriptiva. Yo soy capaz de dar características de esta población, ¿ya? Y también tenemos la estadística inferencial,
¿ya? Estudia los resúmenes de datos con referencia a un modelo de distribución probabilístico o una familia de modelos y el interés principal es predecir el comportamiento de la población a partir de los resultados de la muestra, ¿ya? Un clásico ejemplo, el tiempo, el clima, ¿ya? Se guardan una infinidad de datos y cuando la temperatura tiene ciertas características y se suma que la humedad del ambiente es no sé qué y además el viento no sé cuánto, entonces lo más probable es que llueva. Y ahí yo hago una inferencia estadística, ¿ya? Porque en el fondo, para yo saber, o yo cuando entro a las aplicaciones del clima, ya ellos ya me dicen, la aplicación hay un tiempo en 15 días, ya hay una predicción. ¿En qué se basa esa predicción? En datos históricos, ¿ya? Y cuando se junta este con el otro y no sé qué más, entonces el resultado es tal. Y se predice, hay una inferencia respecto de lo que va a ocurrir, ¿ya? Es cuando se habla, no sé, en el caso del coronavirus, la curva. La curva iba a llegar al momento máximo en tal y tales características, con tal y tales. ¿De dónde sale eso? Se hace un modelo con base en los datos que habían, ¿ya? Ahora, ¿por qué ese modelo fue más o menos efectivo? Obviamente con base en la experiencia. En el caso del coronavirus no había mucha experiencia, ¿ya? Si se fijan, en Chile esa curva no se cumplió en los tiempos, ha estado más lento, lo que ha sido beneficioso para nosotros, etcétera, ¿ya? Pero esas son las dos grandes ramas de la estadística. El problema de estudio. ¿Cuál es la proporción de niños con obesidad en el país? El problema de estudios en general se plantea como una pregunta. Es lo que yo quiero responder, es la duda que yo tengo, ¿ya? La población, de acuerdo a ese ejemplo, ¿ya? Serían los niños del país, porque mi pregunta o mi problema tiene relación con cuántos de esos niños tienen obesidad, ¿ya? Posible muestreo, y aquí empezamos. ¿Cómo yo hago? Porque en el fondo yo quiero saber la proporción de niños con obesidad en el país. Esa es una pregunta o es un problema para el gobierno de Chile, para el Ministerio de Salud de Chile, ¿ya? Su población son los niños del país, pero estamos claros que no van a entrevistar a todos los niños del país, ¿ya? O a todos los papás de esos niños. Por lo tanto, ¿cómo obtenemos ese muestreo? ¿A quiénes encuesto? ¿A quiénes no? ¿Ya? Porque si yo encuesto a los hijos de los profesionales de la salud, es una muestra sesgada, no me va a hablar realmente de la obesidad de los niños del país, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo hago el muestreo? ¿Ya? Por ejemplo, niños de la zona norte, centro y sur del país, separados por grupos etarios, con datos obtenidos en hospitales públicos y privados. Esa podría ser un muestreo, ¿ya? En este caso, ¿sería descriptiva o inferencial? Esa es una pregunta. ¿Va a describir a la población que hice a la muestra que hice el estudio o voy a querer inferir a partir de otra, perdón, claro, hacia más personas el estudio? ¿Qué inferencia, profe? Las dos ¿Por puede ser, qué? ¿no? No, es una nomás, es una o la otra. Porque yo creo que yo no voy a Inferencial. dar como características de los niños que presentan obesidad, sino solamente voy a tener como un porcentaje de cuántos niños presentan obesidad en el país. ¿Ya? Ya. La descriptiva es que me describe a los que le hice el estudio. La inferencial es que yo en el fondo amplío esto, las conclusiones las saco de algo más grande, lo que yo decía. Yo no saco nada, en el caso del clima, decir, oh, ayer llovió con tal y tales características, antes de ayer no sé qué, hablar hacia el pasado. En el caso del clima, a mí lo que me conviene es cómo extender este estudio, porque se entiende que yo no tengo un estudio de lo que va a pasar mañana, ¿sí? Sino que yo lo extiendo hasta mañana con datos del pasado. ¿Ya? Sin embargo, en el caso del censo, lo que me sirven son los datos del pasado. Ah, tantas personas están en tal y tal rango económico, etcétera, y con base en el pasado. Ahora, que eso yo lo puedo ocupar para inferir, también puede ocurrir, ¿ya? En este caso es inferencial, porque yo voy a sacar una muestra y las conclusiones las voy a hacer de todos los niños del país. Siempre que yo saque una muestra, ¿ya? Por eso el caso del censo es un buen caso para hablar de la descriptiva, porque en el censo se encuesta a todos, se supone, ¿ya? Sin embargo, siempre que yo saque una muestra y las conclusiones yo las quiera extender a toda la población, se habla que es algo inferencial, ¿ya? Porque yo solamente voy a separar zona norte, centro y sur, separado por grupos etarios con datos obtenidos de los hospitales públicos y privados. No voy a obtener los datos de todos, ¿ya? Pero sin embargo yo después voy a decir, va a ser de todos los niños del país, ¿ya? Bien, dice, bueno, para dar respuesta a este problema y para cualquier otro problema, dice, es necesario conocer el peso, talla, edad, tiempo, dedicación a la actividad física, género, entre otros, ¿ya?
Porque una cosa es tener, yo sé cuál es mi problema, necesito saber cuántos niños tenemos obesos en el país, ¿ya? La población son los niños del país. ¿A quién le voy a hacer la muestra? ¿Cómo voy a hacer la muestra? Es el primer problema que tengo. Una vez que yo decido cuál va a ser mi muestra, lo siguiente es saber qué voy a preguntar, ¿ya? Porque en el fondo yo le voy a preguntar a los niños, ¿está obeso o no está obeso? Podría ser, digamos, pero en el fondo con eso es suficiente. Me interesará saber si el niño es hombre o mujer, por ejemplo, para saber, por decir un ejemplo, que los hombres están más obesos que las mujeres o al revés, ¿ya? Me servirá conocer por qué dicen los niños. Me servirá saber si los niños que tienen obesidad son los más pequeños o los más grandes, por ejemplo. Me servirá saber si los niños que están obesos son de zonas rurales o zonas urbanas. Me servirá saber si los niños con obesidad tienen papás con más o menos escolaridad. Me servirá saber si los niños con más o menor obesidad son niños que no tengo idea. No sé si me explico, que en el fondo de toda la infinidad de preguntas que yo puedo hacer, yo tengo que acotar esa entrevista, encuesta, estudio, lo tengo que acotar a ciertas características, ¿ya? Dentro de esas yo acá mencioné el peso del niño, perdón, la talla del niño, la edad, el tiempo de dedicación a la actividad física, el género. Esas seleccioné yo, ¿ya? Usted dice entre otros, porque podríamos haber seleccionado otras, ¿ya? A eso se le llama variables, ¿ya? Y es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Porque dentro de un estudio estadístico hay datos que son constantes, es decir, no cambian de individuo en individuo, ¿ya? Por ejemplo, decía el estudio anterior, ¿cuál es la proporción de niños con obesidad en el país? Vamos a asumir que en el país es Chile, ¿ya? Por lo tanto, una característica que no cambia en la muestra es el país de residencia, porque todas las personas que yo entreviste van a residir en Chile. Por lo tanto, esa es una constante, ¿ya? Variable, característica de interés sobre cada elemento individual de una población o muestra. ¿Cuáles serían las variables? Las que están abajito en rojo. El peso. El peso varía de individuo en individuo. La talla varía de individuo en individuo. La edad varía de individuo en individuo. Más allá de que a lo mejor yo tengo más de una persona que tenga, qué sé yo, 8 años, ¿ya? Puede pasar que la edad 8 años se repita, pero no es constante para cada persona, ¿ya? El tiempo de dedicación a la actividad física, no todos dedican la misma cantidad de tiempo, por lo tanto también es una variable. El género, tenemos solamente dos géneros, o es hombre o es mujer actualmente, ¿ya? Por lo tanto, ese género, si bien se va a repetir mucho, porque vamos a tener un grupo que es hombre y el otro que es mujer, entonces se va a repetir, ¿ya? Pero también varía de individuo en individuo, ¿ya? Sin embargo, el estudio dice cuál es la proporción de los niños con obesidad en el país que residan en Chile, eso no varía, ¿ya? Y eso es constante, ¿ya? Y el dato es el valor que toma la variable asociada a un elemento de la población o muestra. Puede ser un número, una palabra o un símbolo, ¿ya? El dato es la respuesta que me da el entrevistado. ¿Cuál es su género? Hombre. ¿Cuál es su género? Mujer. La palabra hombre, la palabra mujer viene siendo el dato, ¿ya? Que por sí misma no significa nada, ¿ya? Yo en el fondo después lo contextualizo, pasa a ser una información, ¿ya? Pero el dato es la respuesta. ¿Cuál es su edad? No sé, como son niños, 8, 7, 10, ya, pero el 7, el 8, el 10 no es nada, pueden ser 7, 8, 10 manzanas, 7, 8, 10 lápices, pero cuando yo digo 7, 8, 10 son los años de edad, entonces ahí pasa a ser información. El dato es el dato en bruto, ¿ya? Que en general va asociada a la respuesta que me da la persona. Ejemplo, estudio referido a los pasatiempos más comunes de las personas que viven en Curicó. ¿Ya? Personas que viven en Curicó, ¿qué vendría siendo en ese estudio? Población, muestra, variable, constante o dato. Sería la constante, ¿no, profesora? Porque son personas específicamente de la ciudad de Curicó. Entonces, O sea, la hombre, ciudad mujer. de Curicó es la constante, ¿no? Claro, la ciudad de Curicó. ¿Y las personas que viven en Curicó, qué vendrían siendo? Las variables, Las variables cambian de persona en persona o de individuo en individuo, porque no necesariamente son personas. De repente yo la muestra puede ser, por ejemplo, en una fábrica, producto defectuoso o no defectuoso, y ahí deja de ser persona, pasa a ser, no sé, el yogur, por decir algo. Ese es el ¿Ya? dato, ¿no? Las personas que viven en Curicó, los seres humanos, usted, yo, sus compañeros, los que viven en Curicó, ¿qué vienen siendo? La La población. La población, profesora.
Población, porque el estudio está referido a los pasatiempos más comunes de las personas que viven en Curicó. Por lo tanto, las personas que viven en Curicó es la población. Personas que viven en el centro de la ciudad, ¿qué viene siendo? La muestra, profe. La que muestra. Una cantidad, no el total, por eso. No es el total, justamente es un subconjunto de la población. Ahora, si es representativo o no, ese es otro tema. En este caso no lo es, ¿ya? Pero para nosotros podría ser perfectamente que nosotros allá fuéramos a hacer las preguntitas, ¿ya? Pasatiempo, ¿qué viene siendo? Variable. Porque pasatiempo va a cambiar de persona en persona. El root de la persona encuestada. Una constante. No. Variable sería. Variable, porque todos tenemos distintos root. Bien, jugar fútbol. ¿Ese sería el dato, profe? ¿O la respuesta? Porque es la respuesta. Muy bien. Las variables van asociadas a la pregunta. Pasatiempo era variable. Y yo te voy a preguntar, ¿cuál es su pasatiempo? Está asociada a la pregunta. El root. ¿Cuál es su root? Va asociado a la pregunta. Lo que va asociado a la pregunta es la variable. La respuesta es el dato, jugar fútbol. Porque jugar fútbol por sí mismo, no sé si es, qué sé yo, el pasatiempo favorito, o es lo que no le gusta, o es, no tengo idea. No sé, porque jugar fútbol por sí mismo no me dice nada. ¿Ya? Ahora, cuando yo lo asocio con la variable que era el pasatiempo, entonces yo ahora sé que el pasatiempo de los niños y lo asocio con la población de las personas que viven en Curicó es jugar fútbol. Ahí yo convertí eso en una información, ¿ya? Y ahí estaba, población, muestra, variable, variable y dato, ¿ya? Bien, estudio referido a la calidad de la educación entregada por las universidades de la ciudad de Curicó. Ciudad de Curicó, ¿qué vendría siendo? La constante. Constante, porque todas las universidades están en la ciudad de Curicó, de acuerdo al estudio que yo voy a hacer, ¿ya? Universidades de la ciudad de Curicó. Población. Población. Si se fija ahí, ya la población no son personas, son instituciones, ¿ya? Universidad Católica del Maule. La muestra. Muestra, porque yo quiero de toda la universidad de la ciudad de Curicó, en particular voy a entrevistar a la de la Universidad Católica del Maule. El número de profesores contratados por la universidad. ¿La variable? Variable, porque la universidad uno puede tener un cierto número y otra universidad va a tener otro número de profesores, etcétera, ¿ya? El número de salas de clases. Variable. Variable, también va cambiando de universidad en universidad. El tipo de material utilizado en la estructura del edificio. ¿Variable, profesora? Variable también, porque no todas las salas tienen el mismo material, ¿ya? Bien, ahí está. Constante, población, muestra, variable, variable y variable. Ya, ahora, esas variables que están ahí son un ejemplo. Si se fija, el estudio se refiere a la calidad de la educación. Con respecto a la calidad de educación, ¿tiene que ver el número de profesores contratados? Sí. ¿Tiene que ver el número de salas de clases? También. ¿El tipo de material utilizado? También. Ya no es lo mismo hacer una clase, no sé, de madera, de cartón, de lata, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, ¿son los únicos? No, no son las únicas variables trascendentales. Por lo tanto, cuando yo voy a hacer un estudio, yo tengo que acotar mis variables y de la infinidad de posibilidades, seleccionar las más trascendentales, las que yo considere que son más importantes, ¿ya? Porque frente a cualquier estudio yo podría tener muchas variables, pero se entiende que yo no puedo tener una persona sentada haciéndole la encuesta, no sé, 2 horas, ¿ya? Entonces, como tratamos de ser más o menos breves, uno tiene que tratar de seleccionar las variables que sean más relevantes, ¿ya? Y dentro de estas variables, chiquillos, tenemos una clasificación de variables, que en el fondo es lo más central de hoy, ¿ya? Que en el fondo tenemos variables cualitativas que clasifican o describen un elemento de la población. Los valores que pueden asumir no constituyen un espacio métrico. Por lo tanto, las operaciones aritméticas como sumar o obtener un promedio aquí no son significativas, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? El color de ojos de una persona, ¿ya? ¿Describe a la persona? Sí. ¿La clasifica? Sí. ¿Ya? Pero no tiene sentido decir, no sé, si una persona tiene los ojos verdes y la otra tiene los ojos café, en promedio tienen los ojos de tal color, no tiene sentido, ¿ya? Y se clasifican estas variables cualitativas en nominales u ordinales, ¿ya?
Las nominales, dice, son valores que no pueden ser sometidos a un criterio de orden, como por ejemplo los colores o el lugar de nacimiento, ¿ya? Es decir, no hay una jerarquía, como el color de ojos, ¿ya? No es mejor tener los ojos verdes que tener los ojos azules. No es lo mismo, da lo mismo haber nacido en Santiago o en Curicó, no me categoriza, no hay una jerarquía en eso, ¿ya? Las ordinales son las que pueden tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, ¿ya? Por ejemplo, los cargos dentro de las carabineros, ¿ya? Yo no me los sé, los desconozco, pero yo sé que hay una jerarquía. Ser coronel es mejor que ser, no tengo idea, ¿ya? Pero hay un orden en esa variable, ¿ya? Por ejemplo, los conceptos de los niños cuando se evalúan en logrado, semilogrado, no logrado, ¿ya? Es una variable cualitativa, ¿ya? Porque no constituye un espacio métrico. Sin embargo, se sabe que logrado es mejor que medianamente logrado y este a su vez es mejor que no logrado, ¿ya? O cuando a uno lo clasifican en siempre, casi siempre, nunca, a veces también tiene una jerarquía, ¿ya? Y también es cualitativo. Y por otro lado, dígame. Disculpe, ¿me puede repetir lo de ordinales? Es que me perdí. Ya. Las ordinales son cualidades, pero que se pueden jerarquizar, donde una automáticamente pasa a ser mejor o más importante que otra, ¿ya? Por ejemplo, les decía yo, los cargos dentro de una institución como carabineros, como los militares, como en general las Fuerzas Armadas, ¿ya? Ahí cabo es más bajo que ser coronel, ¿ya? O también puse de otro ejemplo las ordinales, el logrado, medianamente logrado, el no logrado. Son variables cualitativas, pero tienen un orden, ¿ya? El siempre, el casi siempre, el nunca, también de acuerdo a la pregunta, también tienen un orden, ¿ya? Pero no constituyen un espacio métrico, mientras que las nominales son solamente un nombre. El color de ojos no hay uno más importante que otro, el color de pelo no hay uno más importante, ser hombre o ser mujer no hay uno más importante que el otro, eso pasa a ser nominal, ¿ya? Ordinal es cuando yo lo puedo jerarquizar, ¿ya? Y por otro lado tenemos las variables cuantitativas, aquí sí constituyen un espacio métrico, por lo tanto las operaciones aritméticas sí son significativas, ¿ya? Por ejemplo, la estatura, ¿ya? La estatura de las personas, sí, yo puedo calcular en promedio los estudiantes de esta clase miden tanto. Las calificaciones, número del 1 al 7, en promedio el curso obtuvo tal o cual nota, ¿ya? Esas son cuantitativas. Y se clasifican en discretas y en continuas. Las discretas son aquellas que solamente pueden tomar valores enteros. Por ejemplo, si yo le pregunto la cantidad de hermanos que usted tiene, en general las personas son enteras. No existe el concepto de medio hermano, ¿ya? Porque la persona está entera, existe en completa, ¿ya? Yo no puedo tener la mitad de un vaso, por ejemplo, ¿ya? Es un vaso, dos vasos, se quebró el vaso, deja de ser un vaso. O usted lo cortó, quedó vaso más chiquitito, pero sigue siendo un entero, ¿ya? No así, por ejemplo, las variables continuas. Si yo le pregunto cuánta leche se tomó en la mañana, usted se puede perfectamente haber tomado 1,5 tazas de leche, ¿ya? Más allá de que si yo le pregunto a las personas, alguien me va a decir 0, 1, 2, 1, 0, 2, 2. Ya, eso es cosa es coincidencia, que todos tomaron una cantidad entera, ¿ya? Sin embargo, usted podría haberse tomado 1,5 tazas y automáticamente la variable pasa a ser continua, ¿ya? Y, por otro lado, hay que considerar que en estricto rigor nadie se puede tomar una taza entera de leche, nadie, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo le quedó una gota pegada en la taza. Se le cayó aquí por el costado de la boca una gotita, ¿ya? O, no sé, la taza, qué sé yo, si hablemos de 1 litro, nunca se midió completo el litro, la caja nunca vino 1 litro, en esa caja venía 1 litro una gota, o 1 litro menos una gota, más lo que quedó pegado en la taza, más lo que quedó pegado en la caja, ya no se tomó el litro, ¿ya? Por lo tanto, esas son variables continuas. Es como el tiempo, decir se demoró 1 minuto, es muy poco probable, ¿ya? Porque cuando usted saca la cuenta exactamente, se demoró 1 minuto con 0,01 segundo, etc. Es decir, el tiempo también pasa a ser continuo, ¿ya? Entonces hay cosas que por naturaleza son continuas y hay cosas que por naturaleza son discretas, ¿ya? Eso en cuanto a las cuantitativas, ¿ya? Por lo tanto, a modo de resumen, una variable siempre va a ser o cualitativa o cuantitativa. Las cualitativas se dividen en 2 grandes grupos, que son las nominales y las ordinales, y las cuantitativas, por su parte, en continuas y discretas, ¿ya? Entonces, ahí ya finalizando, tenemos aquí las siguientes variables. Periodo de duración de un automóvil,
¿Es cualitativa, cuantitativa y a su vez en cuál categoría la clasificarían? Cuantitativa. ¿Ya? Continua o discreta entonces. Espéreme. Puede ser quizá. Es que No, es. puede ser. Es. Es, no puede ser, es. Continua o discreta, joven. Una de las dos puede ser. Es que puede ser la ¿Profe, duración. continúa? Es A que ver, puede no sé ser por año y medio, o puede ser. No es como fijo, entonces por eso puede ser solo valores reales, y por eso continúa. continua, ¿ya? Entonces, justamente, como tiene la posibilidad, porque puede ser que le dure justo un año, imposible. ¿Cómo uno hace pasar justo un año? Tendríamos que tomar la hora con un reloj suizo que no se atrase ni una milésima de segundo para estar justo al otro año al mismo tiempo. Entonces, eso no ocurre, ¿ya? En la realidad eso no ocurre. Entonces, pasa a ser cuantitativa continua. Bien. El diámetro de las ruedas de varios coches, de varios autos. Hablando aquí más chileno. El diámetro de las ruedas. ¿Es cualitativa o es cuantitativa? Indica cantidad cuantitativa. ¿Cuantitativa igual? Ya, continua o discreta, chiquillos. Continua. Continua, porque si lo medimos en metros, puedo tener metro y medio. Sabemos que no va a ser un metro y medio, pero un ejemplo. Si la medimos en centímetros, también pueden haber los medios centímetros. Por lo tanto, continua. ¿Ya? El número de hijos de 50 familias. ¿Cuantitativa discreta, profe? Discreta. Eso de las 50 familias solamente viene a adornar. El punto es que son número de hijos o número de personas. Podrían ser primo, hermano, da lo mismo. Hablando de personas, las personas siempre somos enteras. No existen las 3 personas y media. ¿Ya? Censo anual de los españoles. ¿Qué es lo que hace un censo? ¿Es cualitativa nominal? Me perdí, hay una persona que habló como más bajito. Me dijo... El censo... Cualitativa. Nominal. Cualitativa. Nominal. El censo viene a contar a las personas, por si acaso, a eso nos referimos el censo. El censo anual de los chilenos nos contamos y somos, no sé en cuántos vamos, 17 millones. A eso se refiere el censo. ¿Ya? ¿Cuantitativo entonces, profe? Entonces, cuantitativo, continuo, discreto. Discreto. Discreto, profesora. Discreto. Discreto. Las personas siempre vamos a ser discretas, ¿ya? La nacionalidad de una persona. Cualitativo. Cualitativo. Profesora. Cualitativo, nominal o ordinal. Nominal. Nominal, no hay una nacionalidad más importante que otra, ¿ya? No hay un orden, ¿ya? Número de litros de agua contenido en un depósito. ¿Cuantitativo? Cuantitativa. Continua, discreta. Continuo. Continuo, los litros son litro y medio, 3/4 de litro, etc. El número de camisetas de un jugador de fútbol. Cuantitativa. Continua, discreta. 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 ¿Tiene sentido? ¿Es un espacio métrico? El jugador 6 y el jugador 8 juegan en promedio en la posición del jugador 7. A veces. Ya, los que saben de fútbol, yo soy lo más ignorante Es que hay en fútbol. cualitativa. Pero algo sé, ¿ya? Y los entiendo que los números de las camisetas se los ponen el número que quieren. En el fondo hay ciertas números de camiseta que por costumbre lo utilizan en ciertas posiciones, pero yo entiendo que el número de camiseta es solamente una etiqueta, ¿ya? Es decir, es algo que me identifica y esa variable está de las últimas porque es una variable más engañosa, ¿ya? Si bien, en principio, todas las características todas las camisetas de los jugadores por costumbre tienen un número, ya ese número no representa un espacio métrico, solamente es una etiqueta para identificar al jugador, ¿ya? Por lo tanto, en este caso es una variable cualitativa y además es nominal, porque no existe un jugador más importante que el otro,
Todos cumplen un rol distinto dentro de la cancha, pero no existe un jugador más importante más que el otro. Entonces, ese caso, ese número, a pesar de que yo lo miro como un número, no tiene sentido porque no constituye un espacio métrico. ¿Se entiende la diferencia, chiquillos? Porque esa es como la que más costaría un poquito, como que uno se podría perder. Sí, pero sí, sí, la profe, captamos. sí se entiende. Es que entendí mal, leí mal, porque pensé que era el número de camisetas de un jugador. Sí, yo también. Ya, ok, como cuántas camisetas tiene. Claro, Sí. no el número que va en sí en la camiseta. Ya, pero puede ser un tema que yo redacte mal también. ¿Ya? Pero la idea era en el fondo ejemplificar que hay variables que a simple vista parecen ser cuantitativas, pero que no lo son. ¿Ya? Pero puede ser, voy a revisar ahí porque puede ser también un tema de que yo redacte no muy bien. ¿Ya? Eso, bien. Así que eso sería. El taller de hoy, chiquillos, dice, se realizó la siguiente pregunta. ¿Debe el Congreso continuar estando en Valparaíso? ¿Ya? La muestra 1. Un canal de televisión pidió a los televidentes que llamaran para dar su opinión al respecto. Llamaron 186.000 televidentes y el 67% respondió negativamente a la pregunta. La segunda muestra. Una encuesta a nivel nacional seleccionó aleatoriamente a una muestra de solo 500 adultos y se encontró que el 72% respondió afirmativamente a la pregunta. ¿Cuál de las muestras es más representativa? Justifique. 2. ¿Una muestra de mayor tamaño es siempre mejor que una de menor tamaño? Justifique. 3. Si te preguntan por tu color favorito y las respuestas fueron codificadas con números 1, 2, 3, 4, 5, con los respectivos números que usted ve ahí, el 1 es el rojo, el 2 es el azul, el 3 es el verde, el 4 amarillo y el 5 es otro. Ahora pasa a ser una variable cuantitativa, justifique. Bien, y ese es el taller, chiquillos, que tenemos para entregar de aquí a la próxima semana, que sería el próximo martes. Yo espero, obviamente, voy a entregarles antes los resultados del taller de esta semana, ¿ya? Y aquí estamos con la guía número 2, ¿ya? Que en el fondo presenta diversos estudios referidos a la calidad de la educación entregada por la Universidad Católica, y me falta una A, la Universidad Católica del Maule en la ciudad de Curicó, ¿ya? Estudio referido a los hábitos de comida en Chile, y ahí usted tiene que seleccionar muestra, variable, constante, población, etcétera, ¿ya? Y luego tenemos un listado de 22 variables, ¿ya? Que usted debe clasificarlas en cualitativas, cuantitativas, nominales, ordinales, continuas o discretas, respectivamente. Y finalmente el ítem 3 dice, de acuerdo a lo solicitado, bueno, sale el nombre del estudio, determinar la población, determinar la muestra y mencionar 3 variables cualitativas, 3 cuantitativas y clasificarlas. ¿Ya? Y ahí salen 2 estudios diferentes con las mismas preguntas. Bien, ¿se comprende lo que hay que hacer, chiquillos? Sí, profe. ¿El PPT y la guía la va a subir al Teams igual como la vez pasada? ¿Todavía no tienen acceso completo a la UCM virtual? Creo que sí. Sí, está todo, o sea, los que Sí. tenemos los ramos, no sé si hay compañeros, si no lo Es que por pudieron eso incluir. pregunto, bueno, a ver, lo que vamos a hacer por esta semana lo voy a volver a subir al Teams y a la plataforma y partamos de la próxima semana solo con la plataforma, ¿les parece? Por si algún alumno todavía estuviera rezagado con algún crédito, alguna cosa que de repente como que no les permite tomar bien los ramos, ¿ya? Entonces lo dejo en el chat del curso y también lo dejamos en la plataforma y a partir de la próxima semana utilizamos solo la plataforma, ¿ya? Ya, gracias. Bien, entonces, chiquillos, antes de la próxima clase, el taller, ya, si es que hay algún grupo que esté pendiente por ahí, me cuenta. Y alguien me pregunta, no la tengo. ¿Qué me pregunta por aquí? Carla, no. Ah, del 14 había visto, Estefanía no había visto su pregunta. La semana del 18, no, es una semana de receso. Toda esa semana creo que 18 es viernes, creo. Por lo tanto sería 18, 17, 16, 15, 14. Del 14 al 18 no hay clase, ¿ya? Es una semana de receso, por lo tanto ahí no nos comunicamos, ¿ya? Y ahora sí, Carla, no la tengo resuelta. Todas las dudas, para ver en qué me equivoqué,
tendríamos que conversarlo, Carla. Ya la idea es que en el fondo podamos ir compartiendo los resultados. La próxima clase va a ser igual que esta. La idea es compartir. No sé, tengo esta respuesta, estará bien, no. Profe, Ver en el fondo qué comentarios podemos realizar al respecto. Cuénteme, no sé quién me habló. Jocelyn, el taller número 2, entonces, ¿cuándo se envía? Ah, porque coincide con esa semana, ¿a eso se refiere Sí. usted, cierto? Ah, Claro. no. A ver, estamos, ya, perfecto, gracias por aclararme. Estaba consciente como si fueran semanas aparte. Claro, entonces antes de la próxima clase, antes del 22. Con plazo máximo el 22 a las 14:30. ¿Sí? Ahora, si alguien lo quiere enviar antes, pues en el fondo para terminar la tarea antes, lo puede enviar. De hecho, yo recibí talleres desde el viernes de la semana pasada, creo que ya hay grupos que me lo enviaron, por si acaso. ¿Ya? Yo los voy guardando. ¿Ya? Y en el caso de que algún grupo por ahí se me extravíe, yo de todas formas le voy a preguntar, no le voy a colocar a un 1, por decirlo de alguna forma, no, le pregunto y se conversa, qué fue lo que les pasó. ¿Ya? Así que eso, jóvenes, ya la idea es que usted avance en su guía, que realmente la desarrolle para que la próxima clase lo primero que hagamos sea ver las dudas de esa guía, para que no vaya quedando con dudas atrasadas, ¿ya? De todas formas, gracias Stephanie, de todas formas, chiquillos, antes de la evaluación nosotros igual volvemos a hacer un repaso de todas las guías, porque obviamente puede ser que en la medida que usted vaya comprendiendo un poquito mejor le surjan nuevas dudas, ¿ya? Pero dentro de lo que pueda, la idea es resolver la mayor cantidad de dudas posible antes de la clase siguiente, ¿ya? Así que eso, jóvenes. Ya, trabajen su guía, avancen el taller y nos estaríamos viendo hasta el día 22. Eso, jóvenes. Chao, profe, que esté bien. Igual Profesora, usted- ¿puedo hablar con usted un poquito después? ¿quién me habla? Chao, gracias. Vania. Vania, me llama si quiere, ¿le parece? Cortamos aquí y usted me Ya. llama. Ya. Ya, chiquillos, nos vemos. Que estén bien. Profesora, gracias. Yo Chao, también. profe, gracias. Cállate.